un llamado público a la gente y a la opinión pública que opine ahora abiertamente y manifieste a los medios cómo funciona la prefectura, cómo se porta, tanto en Villa Zabaleta, en Planetario y en distintos puntos de vista que presta servicio a la prefectura. Sí, un minutito, por favor. Está el ex senador nacional Leopoldo Moró, dirigente de la Unión Cívica Radical, estaba escuchando. Leopoldo, ¿cuál es la opinión? El radicalismo hoy en el Senado creo que no acompañó lo que ustedes firmaron, ¿no? No acompañó. No, los senadores radicales no acompañaron la postura de firmar para que se encauce por las vías democráticas. Ustedes vivieron, bueno, usted era diputado cuando se vivieron las distintas alternativas de las distintas rebeliones carapintadas también en la Argentina, ¿no? Bueno, yo no estoy más en el Congreso, tengo entendido que el diputado sí, el radicalismo Sí, acompañó. Ricardo Gilavedra sí. Pero me parece que este no es el tema. Yo digo lo siguiente, Gustavo, creo que si esta discusión se hacía hoy a la mañana en el programa de tu colega Mauro Viale, tenía otra característica. ¿Por qué digo esto? Porque efectivamente esto arranca con un hecho objetivo, sin calificarlo. Ya se han usado muchos adjetivos, no sé si torpeza, impericia, error, etc. Hay una situación que provoca una reacción fundamentalmente porque impacta sobre una fuerza de seguridad el hecho de recibir un salario menor al que venían percibiendo en determinados estamentos. Pero también hoy a la mañana, promediando la mañana, el gobierno, que más adelante tendrá que asumir esta responsabilidad de la impericia, el error o lo que fuere, anunció que dejaba sin efecto el decreto, que iba a compensar a la fuerza, en este caso específicamente a la prefectura, con un suplemento adicional, porque en realidad era la única fuerza prácticamente afectada, la Gendarmería no tuvo esta misma circunstancia. Quiere decir que a partir de ahí cambia, o debería haber cambiado, el escenario del problema. Pero no ocurrió. Y a medida que pasan las horas, creo que lo dijo juez, en el caso de una fuerza de seguridad, si el conflicto no se encausa, va provocando hacia el interior de esa fuerza un deterioro en el principio de autoridad. Y de esa fuerza hacia la sociedad, una situación a la que debe ponerse fin. Porque acá hay leyes, constitución, reglamentos de las fuerzas, etc. Yo entiendo perfectamente el conflicto, además quiero decir que le tenemos, y no hago demagogia con esto, cariño a la prefectura, a la gendarmería. Se dijo recién que había una deuda, la democracia pagó una parte de esa deuda, la prefectura y la gendarmería, sobre todo para los prefectos jóvenes como el que está sentado allí, tienen autonomía gracias a la democracia. Ustedes dependían de la Marina de Guerra y la Gendarmería dependía del Ejército Argentino. Eran ciudadanos de segunda. Así es. Eran los ayudantes de los generales. No tenían mandos propios, no tenían presupuesto propio, ahora que se está discutiendo la cuestión presupuestaria. La democracia les dio eso. Y ustedes devolvieron, yo me acuerdo el papel de la Gendarmería en Semana Santa, fue una fuerza que se alineó con el gobierno constitucional. Pero dicho esto, quiero decirles que esto hay que terminarlo. ¿Por qué hay que terminarlo? Porque la dinámica del proceso está llevando a una situación que tal vez ustedes en ningún momento imaginaron ni pensaron. Pero la verdad, yo me pongo muy mal cuando los voceros de ustedes con el megáfono llaman a que venga la policía bonaerense a solidarizarse. ¿Qué tiene que hacer la policía bonaerense ahí? No tiene el mismo escalafón que ustedes. Depende de un presupuesto diferente, de una provincia, no de la nación. No es una problemática común. No se puede incitar a otras fuerzas a plegarse a un conflicto que ya tiene parcialmente una solución, que deberá seguir profundizándose. Pero hay que parar esta dinámica. Yo sé lo que es la bonaerense. Lo vivo en carne propia. Vivo en la provincia de Buenos Aires, en el Gran Buenos Aires. Entonces, paremos, muchachos. Canalicen institucionalmente los reclamos como corresponde, tienen una nueva cúpula, hay un reconocimiento del error, de la impericia, de la calificación que se le quiera aplicar, tienen derecho a seguir la discusión, el debate, pero no en el espacio público, no con megáfonos llamando a otras fuerzas que no tienen nada que ver con esta cuestión. ¿Qué tiene que ver la policía bonaerense con esto? Absolutamente nada.
tiene su ley orgánica, depende del gobierno de la provincia de Buenos Aires, no de la nación. Así que me parece que, si no mañana a la mañana o a la noche, vamos a estar discutiendo en otros términos y cada vez más graves. Yo quisiera hacerle la pregunta al señor de a quién le parece que deberíamos llamar, porque hasta ahora no ha acudido nadie a nuestro llamado. Bueno, tengo entendido, yo no estoy en el conflicto, que hay nuevas autoridades de las fuerzas. Tengo entendido de que se ha abierto un canal de diálogo, incluso sigue la discusión de quién puede entrar, dónde se hace. Usted mismo acaba de decir, ofrecemos tal recinto. Ustedes no tienen que ofrecer nada. Es decir, los funcionarios del gobierno democrático entran y salen de donde quieren. ¿Lo entiende? Entran y salen de donde quieren. Yo pertenezco a la democracia también. Bueno, una muy bien, democracia si que usted usted pertenece a la representa. democracia y cuida los espacios públicos, deben parar esta situación. No pueden poner condiciones, la reunión se hace acá, no se hace acá, hacemos un cordón para que entre este, no hacemos un cordón. El gobierno o los dirigentes civiles que lo que han manifestado abiertamente es que no sienten seguridad en el edificio. Le ofrecemos otro espacio público. A ver, escúcheme una cosa, yo le digo con toda franqueza, yo negociando. tengo el cuero bastante duro, Sí. como muchos de los que estamos acá, porque atravesamos circunstancias muy difíciles. Pero a mí no me gusta ir a un lugar donde hay un clima de intimidación de personal que tiene responsabilidades de seguridad y está armado. No me gusta. A mí no me gusta volver a mi casa y no tener que Pero dar de comer a mi familia. Me ¿A usted le parece? Me parece muy bien. ¿A Y usted le tenés que parece? defender tu familia. Pero hay que hacerlo todo. Mira, todos en la democracia somos esclavos de la ley. Obviamente. Si no, no hay democracia. Yo confío en eso. Vos sos democrático. Creo yo en la soy- democracia. Bueno, muy bien. Entonces, paremos. Díganle a los muchachos que no sigan llamando fuerzas de seguridad con Inclusive el hago un megáfono, llamado que no público. tienen nada que ver en esto. Hago un llamado público a la y que Unión van de a Clubes contaminar. Universitarios. Y que van a contaminar. Sí, creo en eso, es cierto. Van a Vamos a contaminar. hacer un llamado a la prefectura y a Desde la la mañana gendarmería. de hoy que venía el cierto. rumor de que iban a ir de la policía bonaerense y aparecieron. Listo, la prefectura Bueno, y la entonces, gendarmería bueno. fue la que originó este Entonces, tema. si Este decreto circunscribamos fue la hecho para cuestión ello. a cada uno. Ustedes tienen derecho a seguir la discusión, Claro. etcétera, y esto está funcionando dentro de un esquema institucional. Pero nadie se presenta a discutir. No me hagas entrar a mí en una discusión que no conozco porque yo no soy funcionario del gobierno. No sé si yo veo la televisión, A veo ver, que hay en gente este que intenta momento, entrar. Leopoldo, en este momento recordemos, está el nuevo jefe de prefectura, está reunido en el edificio Guardacostas, están reunidos con representantes de ustedes negociando una solución. También hay que decirlo que en este momento y a lo largo de todo el día, la fuerza de prefectura se ha mostrado realmente muy disciplinada. Es verdad lo que dice Leopoldo, que llegaron algunos integrantes de la policía bonaerense, pero el conflicto... Que no más tienen en forma nada más que hacer ahí. No, es verdad, no tenía nada que hacer. Es cierto. El conflicto en forma más inorgánica tal vez se ha dado en la sede de Gendarmería, ¿no? Digamos, ustedes han estado en una zona de mucho respeto institucional, Sí, es cierto. manteniendo los reclamos que usted mantiene y que son legítimos, ¿no? Pero bueno, se acaba de sumar también el diputado nacional Gustavo Ferrari. Diputado, buenas noches, ¿cómo le va? Buenas noches. Gracias por venir y gracias por estar. Bueno, y ustedes, diputados, ¿cómo están viendo este desarrollo del conflicto? Bueno, con preocupación, por supuesto, pero entendiendo que lo que contamina es poner la palabra democracia en medio de este conflicto. A mí me parece que esto tiene nada que ver con la democracia. A mí me parece que es un reclamo salarial, un absolutamente justo reclamo salarial, que indignaría a cualquier trabajador el estar pensando en la posibilidad que se le disminuya el salario de la manera como ha ocurrido con estas fuerzas. Y me parece que el gobierno quiere ser funcional o pretende que sea funcional a él este conflicto. Aquí no hay una crisis institucional, acá hay una crisis de gestión. Y entiendo con toda claridad que evidentemente está queriendo contaminarse con la palabra crisis, democracia, etcétera, un reclamo que es solamente salarial y de trabajadores que legítimamente reclaman por lo propio. Correcto. Por lo tanto, me parece que los políticos también tenemos que contribuir a la pacificación dejando de hablar de características, de golpe, de lo que fuere. Me parece que es importante este aspecto, resumirlo a una cuestión estrictamente salarial. En general, el gobierno, como no puede asumir un error, cosa que no ha hecho jamás este gobierno, cambia la realidad. Dice, la realidad es de tal o de cual manera. Es lo que le cuesta siempre en la medida que no asume los errores. Esta es mi posición. Diputado de Petri.
Si es una cuestión salarial, la situación va a estar resuelta rápidamente, porque el gobierno ha dicho que va a pagar los salarios antes del decreto, antes de la aplicación de este decreto. Yo creo que nosotros no tenemos ninguna animosidad, y es más, el gobierno ha hecho trabajos importantes con Gendarmería y con Prefectura. Nosotros no tenemos ninguna animosidad en contra de la fuerza. Sí estamos planteando, más allá de la posición del gobierno en términos de la coyuntura y cómo se movió, lo que estamos diciendo es que hay que sacar esto del escenario público, que esto no se puede discutir por el multimedio de Clarín o por los medios de comunicación, que hay que institucionalizarlo y que hay que encontrar respuesta. El gobierno pagará políticamente si se equivocó, no, si tuvo impericia, no, esa es otra discusión. Pero sí creo que hay que plantear un marco institucional donde la Prefectura y Gendarmería tienen que volver a su lugar, encontrar espacios institucionales de discusión. Hay una nueva cúpula, hay una decisión del gobierno de revisar y creo que hay que encontrar marcos institucionales para avanzar, porque si no, sí, las opiniones después empiezan a caracterizar no solamente del lado del gobierno, también empiezan a caracterizar desde el lado de la oposición, convengamos, y otros sectores que quieren ser protagonistas en esta discusión. Yo vi a Cecilia Pando convocar diciéndole al ejército que se tiene que sumar no solamente a la policía, que tiene que sumarse al sector del ejército. Y hay que cuestionar eso, condenar, como algunos que quieren ver de qué manera se posicionan en términos de partido. Yo creo que en general la dirigencia política ha respondido a la altura de las circunstancias y más allá de la diferencia, alentando a resolver los problemas, que es lo fundamental. Nosotros igualmente no vamos a subestimar esto. No vamos a subestimarlo por el grado de trascendencia política y mediática que está teniendo y porque se quiere utilizar, algunos sectores quieren utilizar este conflicto para plantear esta sensación de caos, de desgobierno, de descontrol y de crisis de legitimidad. A ver, diputado Ferrari. No, yo creo que es un conflicto que tiene 7 años. Los planteos iniciales que los retirados de la fuerza fueron planteando ante la justicia no son de antes de ayer. Son conflictos que vienen presentándose desde hace muchísimo tiempo y con un fin en esta situación, con un decreto, que efectivamente en algunos casos y en algunas categorías le hace ganar a las categorías mínimas menos de lo que gana un preso de batallón militante, menos de lo que gana un preso en las cárceles argentinas cuando se le pagan, cuando trabajan. Entonces digo, la verdad, es una cosa insoportable. Pues la primer medida de seguridad que se tiene que tomar, además de las que no toma el gobierno, porque para el gobierno la inseguridad es una sensación, es precisamente que haya personas que son los que precisamente tienen el monopolio de la fuerza y tienen la posibilidad de defendernos, que estén bien pagas. Esa es la primera medida de seguridad que se hace en cualquier lugar del mundo. Entonces, realmente a mí me parece que es un elemento determinante. Efectivamente que no se lo subestime, porque es verdad que no se tiene que subestimar, pero los que están fogoneando la cuestión de la democracia no es precisamente aquellas personas que están criticando la situación, sino que es desde el mismo gobierno, y lo hemos visto en diversas manifestaciones, considerando que este reclamo estricto salarial tiene algo que ver con algún tema de defensa o de ataque a la democracia argentina. Y eso es lo que realmente a mí me parece insostenible. Bueno, la verdad, para nosotros volvemos a ratificar un criterio. Nosotros hemos tratado de darle marco institucional al planteo. Hemos reconocido que ha golpeado los salarios, sobre todo el sector subalterno, el sector que menos gana. Nuestros ministros, nuestros funcionarios han tratado de resolver esta situación. Quien fue a la calle y movilizó y plantó la bandera de la confrontación no fue el gobierno, fueron los sectores que se sintieron afectados y que hicieron un hecho político sobre la base de un reclamo sectorial y que a medida que pasa el tiempo se va convirtiendo en un reclamo político de fuerte crisis de representación de las instituciones. Porque si yo tengo un conflicto donde le digo, no, yo no quiero discutir con el director ejecutivo, con el director de Gendarmería, que venga la ministra Garré, y mañana van a decir que venga la presidenta de la Nación. Entonces, a ver, tratemos de evaluar la situación. Cuando alguien, en nombre de los que están en el conflicto de Gendarmería y de Prefectura, está llamando a que venga a solidarizarse la policía bonaerense. Vos sos bonaerense. ¿Qué tiene que ver la policía bonaerense con el tema de Prefectura y con el tema de Gendarmería? Claro. ¿No sería deseable que los que son voceros de este levantamiento o de este conflicto no convoquen a la bonaerense a que venga? ¿No sería deseable que Cecilia, que todos acá, vos, yo, Luis Juez, condenemos
a Cecilia Pando, que está diciendo que el ejército también tiene que ir en solidaridad. Entonces, a ver, nosotros no subestimamos en el sentido político, porque este es un conflicto que tiene su legitimidad. Nosotros tratamos de darle marco institucional para resolverse. Ahora, si no se resuelve, hay otros que operan en nombre de ese conflicto que no son ellos, porque yo no creo que estén ellos formados en la dictadura y que ahora quieren la dictadura militar. No, creo que son democráticos, que tienen valor. Pero termino. Sí. Ahora sí hay otros que sí utilizan este conflicto para desgastarnos nosotros, deslegitimarnos nosotros y tratar de posicionarse desde otro lugar. Gustavo, muy rápido. Sí, ciertamente, no lo escuché, pero ciertamente de ser así, si Cecilia Pando convocó a las Fuerzas Armadas, claramente condeno a Cecilia Pando. Clarísimo. Segundo, si alguien llamó a la policía, reprocho ese llamado de que venga la policía bonaerense. Ahora, eso no mella en absolutamente nada el reclamo justo salarial con los medios que se tienen. Llega un momento en el cual alguien reclama judicialmente, hace saber, notifica, le hace saber a sus propias autoridades. Bueno, llega un momento en el cual todas las personas que desarrollan una vida laboral encuentran una única manera de manifestarse, que es tal o cual. Entonces, de esta forma, la verdad que con un orden que llama la atención, sin haber dejado de vigilar en los lugares que le corresponde la responsabilidad, a mí me parece que el reclamo está planteado, es justo, corresponde que el gobierno asuma la responsabilidad. No tiene que asumir la responsabilidad los políticos, nosotros, Gendarmería, es el gobierno. Para algo le dimos la representación nuestra. Tiene que ir el gobierno. ¿Y por qué no la ministra Garré? ¿Por qué no la ministra? ¿Cuál es la razón por qué la ministra no tiene que ir y sentarse con aquellas personas que están en conflicto? ¿Cuál es la razón? ¿Por qué? Tiene que estar privilegiada, guardada. Perdón, es nuestra ministra. Y en todo caso, si es nuestra ministra, la de todos los argentinos, tiene que asumir la responsabilidad. Que vaya la ministra si tiene que ir la ministra. ¿Quiere decir algo? No, nadie puede imponer ninguna interlocución. Nosotros, no solamente está la ministra, está el Parlamento, está la presidencia. Todos estamos discutiendo esta situación y acá no nos hagamos los distraídos, que cuando yo digo que el conflicto se quiere utilizar en una campaña de desgaste del gobierno y de cuestionar la legitimidad, no estoy poniendo al conflicto en sí mismo y al reclamo, que lo hemos reconocido institucionalmente, que hemos dicho que está mal aplicado el decreto, que hay que resolverlo, digo, de los sectores económicos que son parte de esta discusión y que aprovechan este conflicto para un posicionamiento sectorial. De eso y me parece que la interlocución la pone el gobierno. No le impone Gendarmería ni la impone los prefectos que están en el conflicto. Es el propio gobierno el que va resolviendo quién interlocuta en función de las políticas del Poder Ejecutivo Nacional. A ver, Luis. Para terminar, hay cosas en las que no nos vamos a poner de acuerdo. El origen, la irresponsabilidad, la ineptitud. Bueno, pero admite... Pero a ver, ¿en qué nos podemos poner de acuerdo esta noche para darnos tranquilidad como ciudadanos? Sí. ¿En qué nos podemos poner de acuerdo? No nos vamos a poner de acuerdo si el ministro tiene que venir o no tiene que ir. Yo creo que tiene que poner la cara. Y algunos dirán, hay un montón de estamentos... a Cecilia Pando, como lo acaba de hacer Gustavo Ferrari también. Pero podemos ponernos de acuerdo, podemos empezar a ponernos de acuerdo en algunas cosas. No hay que ser ingenuos. Podemos repudiar la presencia de los impresentables de siempre. Está claro, lo repudiamos nosotros. Quiero decirle, no tenemos un acto de incoherencia. A las 4 de la tarde votamos el mismo proyecto que votó diputado. Nosotros dijimos, esto, mira, tenemos una idea distinta de cómo se inició el conflicto y la responsabilidad del gobierno. Queremos que venga la ministra Garré y que venga el jefe de gabinete. Ahora, a ver, ¿cuál es el proyecto? Nosotros lo votamos. En el Frente Amplio Progresista no hay ninguna duda, lo acompañamos. Ante la duda, en este tema no nos van a correr a nosotros, ahí estamos parados, nos costó horrores, costó muchas vidas defender esta democracia. Ahora, ¿en qué nos podemos poner de acuerdo? Muchachos, hay que tranquilizarse. Esto está claro, lo acaba de decir Moro. Hay que tranquilizarse. Cada segundo que ustedes creen que pueden resolver el conflicto, han logrado algo. Deben agradecerle la torpeza del gobierno, deben darle gracias a Dios esta noche de la Virgen cuando se vayan a dormir, que la torpeza del gobierno le ha dado una visualización que ni soñaron que iba a tener su escala salarial. Lo han logrado, la sociedad ha tomado nota que ustedes ganan una miseria, hay una nueva cúpula que ha sido puesta por la autoridad democrática para que resuelva el problema. Hay que tranquilizarse, hay que recuperar la calma en el marco de la democracia, porque recuperar la calma significa, para ustedes, es la vocación que ustedes eligieron. Para ustedes la subordinación. Aceptar la autoridad, que la democracia es la que impone, y sentarse a discutir con las autoridades que hoy ha puesto el poder político y la democracia en la Argentina. Recuperar la calma. Y vuelvo a repetirle, ni el más pintado de todos ustedes podía haber soñado tener la visualización de un conflicto que lleva no menos de 15, 20 años. Así que ese es el lado positivo. Y lo negativo, cada segundo que ustedes demoren en la calle, en la vía pública, sin resolver este conflicto, a ustedes les va a hacer un daño increíble. Porque ustedes gozan de un prestigio social
que otros sectores no pueden exhibir. Para cerrar, el tema de gendarmería. ¿Ustedes Sí. qué opinan, perdón, prefecto? Sí. Porque, a ver, en base al conflicto, yo reitero esto, ustedes en prefectura hoy han tenido, porque incluso los voceros que salieron al edificio, cuando referido a lo que hacía Leopoldo recién, les agradecemos, pero gracias, como diciendo córranse. Fueron algunos grupos políticos, le dijeron, no tienen nada que hacer acá, y estamos muy bien, porque ustedes han sabido mantener el conflicto y el reclamo salarial. También lo que han dicho el diputado de Petri, Gustavo Ferrari, muy bien, el juez, antes lo había dicho Leopoldo Moro, ha dicho el juez, los impresentables de siempre, que son sectores antidemocráticos que buscan una oportunidad para colgarse de cualquiera. Sí. Digo, frente a eso, ¿ustedes qué opinan? Hay una palabra, una simple palabra, que está tan mal vista. Hoy se incitaba a los señores gendarmes a que ingresen al patio del edificio Centinela. Que alguien me diga si eso no es un acuartelamiento. Eso sí es una palabra muy complicada para una sociedad democrática. ¿El autocuartelamiento? El acuartelamiento. Yo prefiero hacerme visible ante una sociedad y decirle, este es mi problema, antes que acuartelarme y crear una sospecha de Dios sabe qué cosa. Ese objetivo ya lo lograron. Más que esto no van a lograr. Ese objetivo de que el conflicto esté en manos de la sociedad y la sociedad ha tomado nota de la situación paupérrima de su salario, ya lo lograron. Más de esto, muchachos, díganselo a los jefes que conducen la protesta, no van a lograr. Listo. Ahora todo lo demás se va a conseguir en el marco de la discusión, en el marco de la discusión jerárquica, de la autoridad y de la disciplina que ustedes conocen porque han sido formadas en esa disciplina. No le estoy contando nada que ustedes no conozcan. No, al revés. Es cierto. A ver, Perdón, Leopoldo. no solo no van a lograr más, van a empezar a retroceder. Ahora Van a yo- empezar a retroceder. Claro. Porque el Senado y la Cámara de Diputados tiene el derecho a pedir la presencia de Garré, de los ministros que sean, independientemente de que el gobierno habilite o no esa presencia. Pero ustedes no. Es cierto. Es Ustedes cierto. no. Además, yo Ustedes no qui- pueden poner esa condición. Ustedes lo que han planteado es una negociación. Si el gobierno democrático designa a Pérez, a juez, a Gustavo Ferrari como representante en esa negociación, ese es el representante del gobierno democrático. Ahora, si ellos quieren a Garré en el recinto, sí, ellos tienen el derecho, pero ellos están elegidos por el pueblo, Perfecto. la Constitución les otorga ese derecho, etc. Por eso dice bien este juez, llegaron a donde tenían que llegar, punto. De aquí en adelante es todo retroceso y es todo capital para los que efectivamente quieren generar deterioro. Yo coincido en que no está en riesgo la democracia, yo tendría una mirada muy pobre de la democracia que logramos en el 83 si pensara que está en riesgo. Ahora, también no es menos cierto que la continuidad de un conflicto en estas condiciones erosiona, insisto, la disciplina interna de una fuerza que tiene que tener disciplina, erosiona la relación con las instituciones, genera incertidumbre en la población y todo eso va creando un clima... Sí, es cierto, pero a bueno, través de no la sé. regla... Está- Yo quisiera llegamos decirle, acá. usted no tiene por qué saber, pero hay una reglamentación interna que me impide hablar como subalterno. ¿Usted sabía eso? Yo como subalterno no lo puedo hablar. Bueno. No puedo hablar, ni manifestarme. Claro, porque quien puede hablar y que tiene que hablar y debería haberlo hecho es tu jefe, que no lo hizo. Bueno, ahora Y no tiene lo nuevo hizo jefe. ahora y no lo hizo en los últimos 15 años. Esto es absolutamente así. Entonces, pero ya está, ya quedó claro cómo es el tema. Por eso, que quede claro, lo acaba de plantear Moro. Muchachos, un centímetro más adelante empiezan a perder toda la legitimidad social que han conseguido hasta ahora con mucha dignidad defendiendo el salario de su familia y la propia dignidad personal. Por eso digo, no está mal. Y no es de cobarde saber decir y reconocer cuáles son los límites. La Constitución a ustedes le establece límites. Han estado al borde. Le han dado una gran visualización. No está mal decir, hemos vuelto a casa con el salario que teníamos, ahora vamos a sentar a discutir el aumento que nos deben. Hay que hacerlo con inteligencia, con mesura y en este momento que es el mayor momento de oportunidad. Claro, porque eso ya lo han logrado. Retroceder- Retrotraer la situación lo han logrado. Retrotraer fue lo que originó No, esta no. situación. Yo No. le recuerdo Un que mes para arreglar retrotraer, el problema del- retrotraer el Eso- tema de las cautelares sería crear un mayor desequilibrio, que fue lo que originó la creación de este decreto. Cuando el decreto no estaba en vigencia, el desequilibrio es tremendo entre el misma jerarquía, misma antigüedad, salario Pero y eso familiar. eso lo resolvió la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Pero lo solucionó el gobierno así. Pero, a ver, para que nos pongamos claro, si a Desequilibrando ustedes no más. lo hubiesen descontado el salario, ustedes no estarían en la calle, ¿no es cierto? Y la cautelar estaba vigente. Entonces, digo,
retrotraer la situación al momento del conflicto es una situación inteligente. Dice, bueno, maestro, si a vos te motivó el descuento salarial, que salga a la calle a protestar por tu familia y por tu salario, esto está en foca cero. Y usted va a decir, bueno, pero también queremos recordarle a la autoridad política, no esta solamente la situación de injusticia y de disparidad tiene 15 años y tenemos que discutirlo. El gobierno ha tomado nota. Y si no ha tomado nota el gobierno, ha tomado nota la oposición. Porque una situación de injusticia absolutamente consolidada en muchos años. Por eso digo, y esto vuelvo a repetirle para que ustedes también se lo puedan transmitir a los que están escuchando, a los que están viendo, a los muchachos de los gendarmes que tengo en Córdoba, soy amigo de casi todo. Acá, tranquilidad, a ver, Luis, prudencia. Justamente, vamos a sumar lo que acaba de llegar Tomás Garay, que es su oficial principal de Gendarmería. ¿En actividad? Sí, en actividad. Sí, buenas noches. ¿Usted cuánto está ganando? Bueno, yo en este momento estoy ganando 7.000. ¿A ustedes no le descontaron? Y lo que pasó que cuando cobra prefectura es un tema que al otro día cobrábamos nosotros. Claro. Ahora, ¿dónde bajan la línea? ¿Dónde bajan la orden? Que no nos paguen, no sabemos. Pero sí llegamos a ver que nuestro recibo de sueldo es tal cual como le pagaban a prefectura. Claro, pero ahí se dieron cuenta del error el gobierno y paró y les van a depositar, dijo hoy el jefe de gabinete, mañana retrotraído a agosto. Es decir, que a lo que usted estaba cobrando en agosto, ¿cuánto es? Y lo que estaba cobrando en agosto son 7.000, 7.500 pesos. ¿Y ustedes tienen la misma situación que ellos, que con cautelares? Es la misma, porque el decreto es el mismo. Sí. Y con yo quisiera, si me permite, por favor, quisiera decirle gracias por la oportunidad que me dan y gracias por los ejemplos que me están dando el legislador, los diputados. El tema nuestro de Gendarmería, hoy le tocó a varios jefes irse por este tema. Nosotros no sabemos cuál es el tema de que por qué se pagaba o por qué no se pagaba así. Nosotros hoy necesitamos en el edificio nuestro de Gendarmería Nacional que uno de los jefes o alguien venga a hablarnos y nos explique, señores, la situación es así, esto pasó así, le pagamos así. Hasta ahora la gente está esperando que alguien le diga qué es lo que pasó. Mandaron un emisario, por decir así, anda vos Carlito, anda vos Pedrito, decirle tal cosa. Y de la voz cantante y sonante que nosotros queríamos, hasta hoy, como le vuelvo a repetir, no fueron. No fueron. ¿A quién querían ustedes? Y a nuestro director nacional de Gendarmería. Bueno, renunció. Y bueno, por eso le digo, pero antes de eso no bajó. No bajó, señor. Nosotros desde las 5 de la mañana estamos esperando. Si viene y nos dice, señores, la situación es así, vamos a ser comprensibles. Claro. No había comunicación en lo que usted Nada, está nada. indicando. En ningún momento nosotros en ese aspecto tomamos como interpretación que no somos representados por nadie, nosotros estamos a la deriva. Tenemos ¿Faltaba conducción, conducción en la tenemos fuerza? conducción en cierto momento, pero en el momento que vengan a decir, a ver, ¿pasa esto? No tenemos. No tenemos, nos tenemos que enterar por otros lados. ¿Qué es lo que pasa? Lastimosamente es así. Esa es la situación nuestra. ¿Y ustedes venían efectuando estos reclamos dentro de la fuerza y sentían que nadie los escuchaba? Lo mismo que le pasaban a los camaradas de la Prefectura Naval Argentina, la misma situación. El 90% del personal de la Gendarmería tiene la situación que tiene que recurrir a un abogado para que sea el que le gestione el tema. A ver, ¿qué decreto? ¿Te pagaron o no te pagaron? Uno tiene que ir todos los decretos, ir a un abogado para que él vaya a los juzgados y decir, bueno, hacemos tal o cual cosa, todos. Bueno, esto la verdad, claro, en esto realmente usted tiene razón. En esto mire, también de Petri, usted que viene de ser un laburante, de muchas luchas, también compartirá, que no es que cada uno tiene que ir y a cobrar en negro, porque acá está la falla. Y ese es el Estado tema, paga en negro. el otro tema, mire, Pero disculpe, ¿y los retirados? La situación de los retirados. yo tengo dos conceptos. Ni siquiera tienen los adicionales. Tengo dos conceptos, que es el tema de vivienda y el tema de vestuario. A ver, espera un minuto, de Petri quería opinar. No, me parece que claro que es correcto que se normalice. Y no conozco a fondo el tema, pero en cualquier escenario de un conflicto planteando una reivindicación salarial o sectorial, es lógico que haya espacio de discutir los temas y evaluar diferentes propuestas en el marco de las posibilidades del gobierno nacional y del acuerdo entre sectores que se vaya resolviendo, normalizando una situación de conflicto salarial. Y es más, yo creo que el gobierno decidió, o sea, al retrotraer, como decía Luis Juez, el origen del conflicto, que fue la aplicación de la norma vinculada al decreto, al pagar salarios como se venía cobrando con anterioridad, pone una situación de impas
y de plantear alguna opción de resolución de los temas. Aparte hay una nueva cúpula en la Gendarmería, o sea, quien no los convocaba ayer, los puede convocar hoy y debe convocarlos hoy. Y hay una decisión del gobierno de no bajar salario. A ver, si a mí el gobierno me dice, bueno, nosotros le vamos a bajar la mitad los sueldos a los gendarmes y la mitad a los prefectos, yo no estoy de acuerdo, digamos, no es que la oposición no esté de acuerdo, nosotros no estamos de acuerdo. Entonces, me parece que lo que hay que encontrar definitivamente son espacios institucionales de resolución de esta problemática. Y la fuerza, prefectura y gendarmería, dejar de promover este reclamo desde el multimedio de comunicación, porque no le hace bien. Nosotros hemos tenido muchos conflictos. Y cuando hay un conflicto, hay un punto de no retorno del conflicto, que es cuando el conflicto pierde legitimidad en la sociedad. Nosotros no hemos respondido con agravio ni hemos descalificado la medida. Por el contrario, el gobierno ha reconocido y ha dicho, vamos a tomar la decisión de retrotraer la medida. Me parece que si somos en esto responsables de resolver la situación, hay que ayudar a encontrar marcos de discusión democrática, normalizando Gendarmería y Prefectura su accionar y el gobierno convocando a resolver esta situación difícil que está pasando. Punto. Otra cosita al margen, doctor. No soy doctor, por la duda. Perdón, disculpe, diputado. El tema que yo no lo puedo entender así como yo, varios camaradas. El por qué cierta gente cobra cierto monto de dinero. Tenemos la misma jerarquía, los mismos años de servicio, una variación increíble. Y voy más allá de nuestros jefes, nuestros comandantes generales que hoy dicen que lo pasaron al retiro, no sé. Cobraban muchísimo dinero y quizás tienen los mismos años de servicio que los tengo yo. No hay ni una aproximación, señor. A ver, está también... tema. Yo tengo 33 años de servicio. Lo vamos a incorporar al doctor Sebastián Bonder, que es abogado especializado en cuestiones vinculadas con personal militar de la Fuerza Armada y de Seguridad. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Buenas noches. Que seguramente podrá opinar reclamos que decía él aquí, el suboficial principal, es decir, cada vez o tenemos que ir a recurrir a un abogado. Sí, bueno, esto es así. Es una cuestión en realidad que ya viene de 20 años atrás, si no más. Año tras año, cada gobierno que ha surgido ha fijado sumas en negro para el personal militar de las Fuerzas Armadas y de Seguridad, no solamente Prefectura y Gendarmería. Por eso es que el tema de la convocatoria de Ejército, veremos los medios con los que se lo convocan y demás, pero ellos tienen la misma problemática: Fuerza Aérea, Ejército, Armada, Servicio Penitenciario, Policía Federal, Policía de Seguridad Aeroportuaria, la Policía de los Establecimientos Navales, que ellos, es decir, están dentro de la órbita de los mismos ministerios, son afectados por los mismos decretos, y si las Fuerzas Armadas no se han manifestado no es porque no lo han querido hacer, sino porque no los dejaron. Han habido límites y prohibiciones dentro de las distintas unidades, de los distintos regimientos, para que no salgan a participar. Si salen están tratando de hackear la democracia. Claro. ¿Qué es esto? Que el Ejército, la Marina, la Aeronáutica están convocándolo a hacer actividades de manifestación como está haciendo la Prefectura y la Gendarmería. ¿Qué estamos hablando? ¿Apología del golpe? ¿Qué estamos diciendo? Yo no lo Es una barbaridad lo que está diciendo el abogado. Es una barbaridad. No lo comparto. Lisa y llana. No lo comparto y además no soy yo el que los está convocando. El objetivo ideológico que algunos persiguen con el tema de la convocatoria, la movilización de las fuerzas de seguridad. Y por eso muchos están convocando que también se manifieste la policía bonaerense. Cuidado con estas cosas. Cuidado, ¿no? Entonces me parece que acá hay un escenario de una conflictividad planteado por dos fuerzas. Hay que institucionalizar el reclamo y plantear la solución. Ahora, no vengamos con incitar al Ejército, a la Aeronáutica, a la Marina, a toda la fuerza a que se movilicen. Perdón, porque ella está montando otro terreno. Perdón, no se está incitando a nadie porque todos tienen sus palabras. El mismo problema. No, que tengan el mismo problema no quiere decir que se resuelva de la forma de la metodología que la están tratando de instalar ustedes con la Prefectura y con Gendarmería. Hace 20 años que estamos en la misma situación. No están hace 20 años, porque acaba de decir el diputado Moró que la democracia le restituyó a ustedes que no sean del Ejército y que no sean de la Marina, sino que sean fuerzas, tanto la Gendarmería como Prefectura, sean fuerzas instaladas con nuevo presupuesto y con autonomía. Perdón, entonces no es lo mismo. En principio quiero aclarar que yo no pertenezco a ninguna fuerza armada ni de seguridad, soy civil, ni siquiera en mi familia.
vengo ejerciendo esta profesión desde hace muchos años, representándolo judicialmente, conozco la problemática de fondo, hay muchas cosas que se han ocultado y muchas cosas que no se han dicho o que se han distorsionado. Se han echado culpas a sectores que no tienen absolutamente nada que ver. Pero, doctor, hay que resolverlo por los carriles que corresponden, ¿no? A la institucionalidad. Obviamente. Me parece que en eso no se puede sumar a decir, aprovechen, sumamos a este conflicto para resolver todo. A ver, yo no estoy diciendo... Yo creo... Se tomó, me parece que sonó medio, no sé si usted no lo quiso decir, pero me parece que sonó un poco a eso, ¿no? Yo lo que me quise referir, es a que las Fuerzas Armadas están involucradas en la misma problemática. Por eso dije que si se los convocó o se acercaron, por ejemplo, en la Armada, en el edificio Libertad, hubo una manifestación que creo que todavía están ahí, en la puerta, unos 200 suboficiales de la Armada, es porque tienen la misma problemática, porque se está hablando de Gendarmería y Prefectura, pero no se está hablando de todas las otras Fuerzas Armadas y de otras fuerzas de seguridad también. Es decir, los medios en los que se manifiesten, bueno, sabrá cada uno y verá cuál es el que más le conviene. A ver, diputado Ferrari... No, lo que quiero decir es que existe efectivamente en Prefectura y en Gendarmería una responsabilidad en la solución, pero la responsabilidad primaria la tiene el Estado. Obvio. La responsabilidad primaria la tiene el gobierno, y si el gobierno vislumbra que esto puede crecer o que puede entrar en una etapa de conflictividad, inmediatamente tiene que abocarse a la situación dejando de lado cualquier otra cosa y resolverlo de una vez. Porque la verdad es que si deja pasar el tiempo, es corresponsable de la situación. Entonces, perdón, ¿puedo agregar algo más? Sí. Siempre yendo a lo que es la vía judicial, porque se está hablando de una cuestión pura y exclusivamente política cuando esto viene de otro lado. La vía judicial siempre son casos individuales, ¿no? Digamos que son siempre casos individuales. Son casos individuales, porque pero acá, ya hay... en este caso, recordemos que hay el fallo, nombrémoslo, es el caso Zanotti. Pero no se está, ha basado esto, pero no se está hablando tampoco del fallo Salas que salió el año pasado, donde la Corte establecía una postura... El fallo Zanotti no va a reemplazar al fallo... al fallo... No lo reemplaza, lo contradice. ¿Y claro, cuál es el problema? Es que cuando la Corte se pronuncia definitivamente en una cuestión, es complicado volver a pronunciarse un año y pico después y diciendo totalmente lo contrario que dijo antes. ¿Cuál fue el problema? Había mucha gente que durante ese año y pico, principalmente fuerzas de seguridad, obtuvo sentencias, ya sean definitivas, provisorias y demás, y se les venía liquidando el haber de una forma determinada. Entonces, cuando surge el fallo Zanotti, que en cierta forma es el que origina y el que facilita el dictado de estos dos decretos, se empieza con una poda salarial que bueno, se vio masificada en este momento con el dictado de los decretos. Pero ese fue el problema, que la justicia primero dijo una cosa y después se dio vuelta automáticamente y dijo otra totalmente distinta, y la gente que ya venía con sentencias definitivas que no se pueden modificar, ha modificado de golpe y porrazo todo su criterio anterior. ¿Me permite? A ver, volvemos al móvil en Gendarmería. Me parece que hay algún tipo de novedades. Pablo, estás en el aire. Sí, Gustavo, siguiendo minuto a minuto lo que va pasando, hace algunos de ellos se había comentado que habían recibido los suboficiales de Gendarmería un avance en algunos puntos que tenían que ver con que su nuevo jefe de la fuerza, Enrique Sagres, había asegurado que no se iban a tomar represalias y decían que había habido un avance respecto de alguna cifra en lo económico. Obviamente que esto va a tener que ser refrendado, va a tener que anunciarse a nivel oficial. Ellos también anunciaron que querían solicitar que se dialogara acerca de la RT y la situación de obra social. Eso ha quedado en un impasse, habrá que ver si avanzan o no las negociaciones, pero evidentemente hay contactos y eso es lo que van anunciando a medida que se van pasando los minutos y que van y vienen algunos de los suboficiales. Ahora, particularmente, están recibiendo la visita de un vicecomodoro de la Fuerza Aérea, que es el que les está dejando la palabra. Llevar adelante con dignidad, que es lo que estaba faltando esta causa, que aparte de lo económico, y nosotros, los retirados, hace años que estamos pasando hambre, porque esta es la realidad. Y no es un problema ya de jerarquía, sino, no sé cómo denominarlo, si de desidia, de creer
que detrás de un uniforme del tipo que sea, no hay un ser humano. Bueno, Pablo, Sí, Gustavo. Sí, bueno, Gustavo. ahí que repetime que es un vicecomodoro el que está ahora haciendo la locución, retirado. Sí, un vicecomodoro retirado de la Fuerza Aérea, el bien. cual fue presentado como héroe de Malvinas. Bueno, gracias Pablo. A ver, es muy importante que confirmemos estos puntos en que habría acuerdo que vos estás anunciando, ¿no? Sería muy importante avanzar en ese tema si realmente la nueva cúpula de Gendarmería, que está desde las 7 de la tarde en el edificio Centinela, ha podido avanzar en alguno de los puntos para llegar a un acuerdo. Pablo, sería muy interesante que avancemos en un minuto sobre ese tema, por favor, ¿eh? Sí, sí, cómo no. En principio hubo algunos festejos, aquí Claro. hubo abrazos, hubo Bueno. cánticos, pero después Gracias. se creó un impas y obviamente esto tiene que bien. tener confirmación. Gracias. Alejandro Berkovich, recién hablaba el doctor sobre la situación en la Armada. Alejandro Berkovich estuvo hoy en la Armada. Rápidamente, ¿qué es lo que pasaba en la Armada? ¿Estuviste vos hoy ahí? 12:30 del mediodía, Gustavo, bajaron unos 300 marinos, todos suboficiales, en la puerta del edificio Libertad, sobre la avenida Comodoro Pi, enfrente de los tribunales de Retiro. Desplegaron allí una serie de carteles, cánticos, aplausos, salió la banda de los suboficiales incluso, y protestaban ellos, decían, contra el decreto 1305, otro decreto distinto del de Prefectura y Gendarmería. Salió el número 2 de la Armada, el número 2 de la Marina, Daniel Martín, a dialogar con los suboficiales que estaban allí. Yo lo presencié, estaban uno al lado del otro, algunos lo aplaudían, le gritaban andate retirado. Salió visiblemente nervioso Daniel Martín, volvió a ingresar al edificio y dijo: acá nadie cobró menos que el mes pasado. En la Marina no ocurrió el descuento que sí ocurrió en el caso de Prefectura. Luego, hablando con los suboficiales, daba la sensación de que era una medida en solidaridad. Ahora, la pregunta sería, sobre todo para De Petri y para el resto de los legisladores presentes, si esto tiene que ver con lo que decían antes. ¿Tiene que estar la bonaerense? ¿Tiene que estar la Marina en esto? Sí, no, yo por eso creo que hay quienes quieren que esté la bonaerense, hay sectores que quieren que pueda estar la Marina, la Aeronáutica, el Ejército y plantear una situación política de mayor crisis, de envergadura, tratando de utilizar este conflicto instalado por el decreto en Prefectura y en Gendarmería para generalizar una acción contra el gobierno, que ya ni siquiera contra el gobierno, contra sí las instituciones de la República. Ahora, Creo que por eso... novedades de la Marina específicamente durante la tarde? Por eso creo que problema puede haber no solamente ahí, puede haber en los sectores de trabajadores vinculados a los estatales, puede haber el personal civil que no es civil y no es del Ejército, puede haber diferentes tipos. Ahora, lo que hay que hacer en estos momentos es fortalecer el espacio institucional de resolución de ese conflicto. Quien trabaje en otra dirección es porque está trabajando a favor ni siquiera de los prefectos ni de los gendarmes, sino a generar espacio, ¿no?, de cuestionamiento a la institucionalidad y ser funcional a los que sí sectores económicos y políticos que quieren tratar de minar la legitimidad del gobierno popular. A ver, Eso no volvemos tenemos a ver qué es lo que se ve en la foto esta que tomaste vos hoy justamente en la sede de la Armada. Ahí lo tenés, precisamente el momento en el que estaban dialogando. Se ve a Daniel Martín con anteojos, el número 2 de la Marina, del número 2 de la Armada, con el suboficial que lideraba a los suboficiales allí en la puerta, cantando incluso canciones de marinos, diciendo al marino no lo asusta el agua, y otra serie de reivindicaciones de carácter corporativo que, de vuelta, no tenían el trasfondo salarial que sí tenían en el caso de la Prefectura. Bueno, muy bien, Berco. Ahora, acá también lo que se está planteando es, el prefecto ha dicho recién que no. Perdón, ¿podría agregar algo sí, antes de seguir? sí. Lo que se dijo con respecto a que en las Fuerzas Armadas no hubo una reducción salarial no es correcto. Hubo reducción salarial porque había muchísima gente que estaba cobrando cautelares y sentencias definitivas donde hubo una poda similar a la de Prefectura y Gendarmería.
Lo que no ocurrió fue que lo compensaron, dijo Daniel Martín. Incluso se lo planteó a ellos mismos ahí, yo estaba. No. Hay gente, dijeron, por "Hubo un ejemplo, descuento y nos lo compensaron". a mí Y me han Daniel Martín enviado, dijo, sí, esa compensación a mí me existió. han enviado, es una compensación para aquel que no tenía ningún fallo a su favor, que cobraba unos 200, 300, 400 pesos menos que el mes pasado, lo compensaron. Pero hubo gente, por ejemplo, a mí me han hecho llegar de la provincia de Mendoza, del Regimiento de Infantería de Montaña, de San Juan 22, un listado donde están los 230 personas que integran el regimiento, donde el 90% tenía medidas cautelares y hubo reducciones de 4.000 pesos, 5.000 pesos, 6.000 pesos, 2.000 pesos. Perdón, y similares. los suboficiales mismos dialogando con el vicealmirante le decían, está bien, tiene razón usted, nadie cobró menos que el mes pasado. Hay gente que cobró menos que el mes pasado. Su temor era cobrar menos el mes que viene. Hay gente que cobró mucho menos porque como decimos nosotros y como dicen ellos, se le cayeron las cautelares o les dejaron sin efecto sentencias definitivas avaladas por el primer fallo de la Corte del año pasado, que modificaron el criterio ahora. Esto está documentado, no es que uno está agregando cuestiones que no son ciertas y se lo pueden afirmar tranquilamente. Bueno, igual los suboficiales ahí igual insistían en el tema de que no estaban Porque acá en Capital Federal no hubo medidas cautelares, entonces acá en el edificio Libertad, en los estados mayores, probablemente la mayor parte de la gente que está ahí, donde yo tengo muchísimos clientes, no se vio afectado por la reducción salarial, porque hay sí y hay no también. Vamos a volver a un tema. Recién lo planteaba claramente el prefecto, decía, nosotros no nos permiten estar sindicalizados. Es cierto. ¿Ustedes en la Gendarmería buscan una sindicalización o ese no es tema de discusión? En un principio no es un tema hacemos una problemática. Nos gustaría poder contar con algo que podamos llegar nosotros a plantear nuestros requerimientos, nuestras necesidades, lo que nosotros día a día estamos viendo, cuáles son los puntos que nos hacen falta. Nos gustaría poder tener un nexo, o como decían hoy